Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que nuestra mente esté dispuesta, que no haya distracción, que estemos alerta para escuchar tu palabra, que es la verdad, para que sea clara, renueve nuestra manera de pensar y alumbre, Señor, nuestro entendimiento para ponerla por obra, para vivir por fe y no por vista, para disfrutar de tu reino al cual nos has llamado. En Cristo Jesús, amén. Vamos a compartir el reino de Dios o el reino de la luz fue instaurado. El reino de Dios o el reino de la luz fue instaurado. Instaurado significa establecido. O sea que ya es una realidad. Hemos venido compartiendo, Cristo venció. Cristo venció. Las prédicas están en la página www.evangeliodelagracia.com. Los que están ahí conectados lo pueden ver en la parte inferior, www.evangeliodelagracia.com. Usted ingresa ahí y comienzas a ver qué fue lo que venció Cristo. Entonces hemos compartido que venció la muerte, las enfermedades, y cuando Él vence, que es cuando resucita, instaura el reino de Dios aquí en la tierra. Le pedimos a Dios que sea claro, y ese reino de Dios también se llama el reino de la luz o el reino de los cielos. Cuando usted va a la Biblia y encuentra el reino de Dios, el reino de la luz o el reino de los cielos, está hablando de lo mismo. Reino de Dios, reino de la luz, reino de los cielos, es lo mismo y fue lo que instauró Dios. No nos confundamos con el cielo nuevo y la tierra nueva. El cielo nuevo y la tierra nueva también se llama el reino de Dios, pero es la nueva creación. Pero vamos a ver que cuando Él resucitó, todo cambió y se instauró el reino, fue establecido. Y un reino, hablando primero de lo natural, es un espacio, hablando de lo natural, es un espacio que tiene límites. Y en esos límites la persona que reina tiene un dominio en esos límites. En esos límites hay un dominio por la persona que tiene ese control sobre ese territorio. Ese es un reino hablándolo en lo natural. En lo natural. Cuando pensamos del reino de Dios, entonces nos imaginamos también unos límites. Pensando en un espacio físico donde Dios va a gobernar, porque es el reino de Dios, reino de la luz, reino de los cielos, es lo mismo. Entonces, vamos a mirar primero que si el reino de Dios, que es lo mismo que el reino de la luz, fue instaurado, significa que en el mundo estaban las tinieblas, y significa que la luz no estaba. Entonces vamos a mirar con unos versículos, identificar qué es la luz claramente. ¿Qué es la luz? Entonces vamos a ir a 1 de Juan capítulo 1 versículo 5. 1 de Juan capítulo 1 versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay tinieblas en Él. Entonces, por eso cuando decimos reino de Dios o reino de la luz, es lo mismo, porque Dios es luz. Dios es luz. Pero todo esto que estamos hablando es algo espiritual. Porque el mundo no era que estuviera oscuro, tinieblas físicas, que no se viera nada afuera. No. Cuando la Biblia dice que el mundo estaba en tinieblas, antes de que Él resucitara, el mundo estaba en tinieblas, se refiere al interior de cada persona que vivió en ese tiempo. El interior. Y cuando hablamos del interior, se habla específicamente de la mente.
Y cuando hablamos de la mente, vamos a algo más específico que es el alma. Y cuando vamos al alma, algo que es la voluntad. Porque al final del día, todo lo que hacemos está guiado por la voluntad. Dios es luz y por eso se llama el reino de Dios, y el reino de la luz fue instaurado. Entonces el mundo estaba en tinieblas y es en el interior. Juan capítulo 1 versículo 9 y 10. Juan capítulo 1 versículo 9 y 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquella luz verdadera. ¿Por qué habla de luz verdadera? Porque en la tierra se presentan muchas cosas como la luz. De hecho, hay un versículo que dice: mira que lo que hay en tu interior, no sea que es tinieblas y uno diga que es luz. Porque las tinieblas, que son los engaños de la carne, se nos presentan como luz. Por eso se llama engaño, deseo engañoso. Nunca se nos va a presentar como algo malo, oscuridad, tinieblas que te va a emproblemar la vida. Así no se presentan los deseos engañosos en nuestro entendimiento y en el alma, sino que se presentan como luz. Entonces, aquella luz verdadera que es Dios, que se presenta como la luz, que es la palabra, es lo mismo. Entonces dice que alumbra a todo hombre. Alumbra. Hablábamos que ¿dónde estaban las tinieblas? En el interior. Entonces, ¿qué hace cuando Cristo viene? Entonces dice que la luz venía a este mundo. Entonces, ¿quién vino al mundo? La luz. ¿Y quién es la luz? Dios. Entonces Dios viene al mundo y viene para cuando Él resucita, pasa a vivir en cada uno de sus escogidos. En cada uno de los escogidos. ¿Para qué? Para alumbrar ese entendimiento, esa alma. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios y el reino de la luz, no está afuera. Cuando se habla de las tinieblas, no está afuera. Tanto las tinieblas como la luz, ¿dónde están? En el interior. Y esas tinieblas y esa luz que llegó para alumbrar, significa que antes no había luz en el mundo. Ten en cuenta eso a medida de la prédica. Y dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Entonces, cuando vamos a ver quién creó todo, ¿quién lo creó todo? Dios. La palabra, todo el universo fue creado por medio de la palabra. ¿Quién vino a la tierra? Fue Dios, que es la palabra, que es Cristo. Y Él vino para cuando Él venciera, pasar a vivir en nosotros y alumbrar el entendimiento. Entonces vamos a Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5. Estamos identificando qué es la luz. ¿Qué es Dios? ¿Qué es la luz? ¿Qué pasó? Antes de que Él resucitara, todas las personas estaban en tinieblas. El que Dios llamaba pasaba una vida sobrenatural. Pero todo el pueblo de Israel, ¿cómo estaba? En tinieblas. Entonces dice Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Dice que la luz verdadera vino al mundo. Dios es la luz. Dios es la luz vino al mundo y Dios. Y acá nos dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, que vino por medio del pueblo de Israel, que es Jesús. Entonces Jesús, el cuerpo judío, José y María, de la tribu de Judá. Entonces, ¿quién vino al mundo? Dios, que es la luz, que es Cristo.
Si decimos Cristo, estamos diciendo Dios, estamos diciendo la luz. Él vino, venció, ¿y para qué venció? Para establecer su reino aquí en la tierra. ¿Y dónde lo estableció? En el interior de cada escogido. En el interior de cada escogido. Estableció el reino. Entonces, si notamos, dice que por medio de Moisés fue dada la ley. Dios le entregó la ley a Moisés. Moisés se la contó al pueblo de Israel. Si la ley que Dios se la dio, porque la dio Dios. Recuerda que Moisés no se la inventó. Dios se la dio. O sea que es algo dado por Dios. Pero eso que Dios le dio a Moisés no es la luz. Porque si fuera la luz, entonces no hubiera dicho lo que leímos en el versículo anterior, que dice que la luz venía a este mundo. La luz venía a este mundo. Oramos que sea claro. Para conocer a Dios. La luz venía a este mundo. Y Dios le había entregado al pueblo de Israel la ley. O sea que la ley no es la luz. La ley no es la luz. ¿Por qué no es la luz? Porque esa ley era solo para él, o es solo para el pueblo de Israel. El resto de la humanidad, antes de que Jesús venciera, el resto de la humanidad, todas las generaciones que vivieron desde que Adán salió hasta que Jesús resucitó, todas esas generaciones que estuvieron sobre la tierra, que no pertenecían al pueblo de Israel, todas esas generaciones dice que estaban sin Cristo y sin Dios en el mundo. Por eso la ley no es la luz, porque la ley es solo de los pueblo de Israel, del judío. Usted nunca va a ver que un judío esté buscando a alguien de otra nación a contarle de Dios y que se vuelva judío. Porque la ley, ¿para quién es? Solo para ellos. Solo para ellos. Ahora hay algo que le dicen judíos mesiánicos, pero eso es del hombre. En la Biblia encontramos una historia de Pedro. Y Pedro, ya Jesús resucitó, es decir que ya el reino fue instaurado. Y Pedro está en la azotea orando y se le aparece y le da una visión Dios sobre unos alimentos que eran impuros. Y Pedro dice, Dios le dice, coma Pedro. Y Pedro dice, no, yo nunca he comido nada impuro. Porque el judío tiene una provisión sobre alimentos. Entonces le dice Dios, no le llames impuro a lo que yo he purificado, lo que yo he limpiado. ¿Qué es ese mensaje? Que ya el pueblo gentil hacía parte de Dios, que él venció. Entonces después de esa visión, Dios le llega a unas personas y le dicen, Pedro, vaya donde Cornelio. Que Cornelio está esperando escuchar hablar de Dios. Y Cornelio era romano. Entonces Pedro va donde Cornelio y dice, mire, porque vi la visión y sé que Dios ya lo limpió, o si no yo no hubiera venido a contarle. Y yo vengo a contarles del resucitado de Dios, sí, el que instauró el reino, porque ya me mostró que lo limpió. Entonces el judío, por eso ellos se ven como, uno dice, ellos son cerrados. En una sinagoga usted no va a ver una persona que inviten que no sea un judío, porque es solamente la ley es para ellos. El resto del mundo, ¿cómo estaban? Sin Cristo y sin Dios en el mundo. Por eso la ley no es la luz. Si fuera la luz, entonces no diría la luz venía al mundo, porque ya la ley estaba. Pero recuerda que la ley es afuera, es externa, son ritos, son símbolos. Y les animamos que las personas que no puedan a las 9 de la mañana al estudio bíblico 5:30, que se va a escoger un día para ver la diferencia entre el pacto de la ley y el pacto de gracia, que usted desee la leche espiritual no adulterada. Estamos orando que desee, que levante la mano y diga, oiga, yo aparto los martes a las 3 de la tarde, otros diga, yo aparto el jueves a las 9 de la mañana, a la hora que usted pueda.
Si no, va a seguir confundido en el mundo. Y Dios nos llamó a conocer la verdad. Para eso es la congregación. Correr la palabra, porque cada día nuestra vida va a ser sobrenatural para disfrutar de ese reino instaurado. El reino instaurado, el reino establecido. ¿Y en dónde está? En tu interior. Escucha, está en tu interior. Está en el interior nuestro, ese reino que es sobrenatural. Y uno a veces buscando todo afuera. Afuera no hay nada. Todo está en tu interior. Absolutamente todo. Entonces, dice en Romanos que vino Cristo y entonces la ley no es la luz. En Hebreos capítulo 7, para que lo lea en su casa, del 11 en adelante, Dios le revela a Pablo algo que son los dos pactos. Hebreos capítulo 7 en adelante, usted lo lee en la casa y le muestra y le dice, mire, el pacto de la ley era con los levitas, una tribu que dedicaba a hacer ritos, ceremonias, pero cambió la ley, se estableció el reino, el pacto de gracia. Entonces, ese sacerdocio debe de cambiar. Y por eso aparece el sacerdocio según la orden de Melquisedec, que es Cristo, la luz, que es Dios, que vino al mundo. El sumo sacerdote es Jesús, de otra tribu, dice y explica, lea Hebreos 7. Oiga, ¿cómo así tribus? ¿Cómo así que la ley? ¿Cómo así que los estudios bíblicos? Les animamos, porque es que la ley eran los levitas y ellos eran los que hacían todo. Para cambiar la ley, dice que había que cambiar el sacerdocio. Entonces, Cristo, que es Dios, que es la luz, vino por otra tribu totalmente diferente a los levitas. Si vienen los levitas, continuaría la ley, pero la ley no es la luz, porque era solo para los israelitas, seguían en pecado, apartados de Dios, partía la persona, iba al Seol y no era la luz. Cristo, que es Dios, que es la luz, viene por la tribu de Judá. Nada que ver con los levitas. Como viene por otra tribu, cambia el pacto y cambia todo. ¿Qué es? Que instaura su reino. ¿En dónde está ese reino? En tu interior. Entonces, Dios venció. Y cuando Dios vence, instaura su reino aquí en la tierra. Reino, hay alguien que controla, hay alguien que tiene el poder sobre ese espacio. Entonces uno se imagina un reino y entonces uno imagina un espacio físico que alguien esté controlando. Eso es natural. El reino de Dios, que es el reino de la luz, está en tu interior, entonces es un espacio que no es natural, no es físico. Está en tu interior y donde usted vaya, no importa de donde usted vaya, va el reino. Entonces el reino tiene unos principios, y esos principios del reino de Dios, del reino de la luz, que es lo mismo, ese es el fundamento, no cambian, que es la palabra de Dios, no cambian. Desde que Él lo instauró, cuando resucitó, está en cada escogido, es su presencia. Entonces, estos principios no cambian de generación en generación, no cambian. Pablo disfrutó de ese reino y hoy Dios nos ha llamado a disfrutar del mismo reino. No cambia, porque está en tu interior. Es la vida que hablábamos de prosperar en todas las áreas. Es la vida de donde usted se siente pleno, donde usted se siente satisfecho. Esa alma plena y satisfecha solo lo da Dios, que gobierna el reino, que es nuestro interior. El entendimiento, la mente, el alma. Cuando vino Cristo, Dios llamó a Juan el Bautista para que le contara a los judíos que ya venía Cristo. Pero Juan el Bautista no dijo, viene Cristo. ¿Cómo identificó a Cristo? Como la luz, y lo identificó como el reino. Juan el Bautista predicó que el reino de Dios se había acercado. Y le decía a la gente que el reino de Dios ya estaba
en la tierra. Y Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, le dijo: yo bautizo en agua y necesito ser bautizado por usted. Usted viene a que yo lo bautice y necesito ser bautizado por usted. Entonces Juan el Bautista sabía que Jesús era el Cristo, la luz, el reino. Pero él no lo identificó: viene Cristo. Él dijo: el reino de Dios se ha acercado. Cuando cogen preso a Juan el Bautista, entonces vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, que es Jesús. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino de Dios. ¿Qué es el evangelio? Los principios, los fundamentos de un reino donde usted va a disfrutar de unos beneficios, por llamarlo de alguna manera, que son las promesas de Dios. Un ejemplo natural: usted escucha personas que por muchos motivos Dios les permite, dice, la mujer está en embarazo y dice: voy a ir a tener el bebé a Europa. Y se va a Francia, a España, a cualquier país. ¿Y por qué la mujer se va a Europa a tener el hijo, o voy a ir a tenerlo a Estados Unidos? ¿Por qué la mujer que le tiene esa oportunidad va a hacer eso? ¿En qué está pensando en ella? ¿Qué está pensando en ella para ese bebé? Está pensando que va a ser de nacionalidad y que en esas naciones hay unos beneficios por pertenecer a esa nación. Hay unos beneficios. Entonces quedaría con dos. Igual sucede en el reino. Entonces, el reino de Dios son unos principios, unos fundamentos que usted, al darse cuenta que usted pertenece a ese reino, desde que llegó a la tierra siempre ha estado, solo que no lo sabíamos. Y por no saberlo, no estoy disfrutando del reino de Dios, de la luz, aquí en la tierra. Aquí. ¿Dios a qué nos llamó? A disfrutar de ese reino, porque Él ya venció. Él ya venció. Entonces Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido. Recuerda que está toda la profecía que Cristo venía a la tierra. Y llegó un momento en todo lo que estaba, se cumplió. Entonces, ¿quién vino? Vino Cristo, que es Dios, que es la luz. Instauró en el interior de cada persona, ¿sí?, el reino. Entonces vamos a mirar Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21. Y cuando le preguntaron los fariseos a Jesús, le preguntan los fariseos a Jesús, los fariseos eran los judíos, le preguntan. Y cuando le preguntaron a los fariseos: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Los fariseos: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús le respondió a ellos: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: he aquí, aquí está, ni allí está. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién era el reino de Dios? Él. Cristo, que moraba en el interior de Jesús. Dios, que es la luz. El reino está entre ustedes. Ahora, ese Jesús que murió y resucitó, Jesucristo, ¿dónde está ahora? Está en tu interior. En la ley, cuando Dios llama a Moisés, le dice a Moisés en el desierto: usted tiene que hacer un tabernáculo. Ellos andaban con carpas, entonces había una carpa especial donde estaba el símbolo de la presencia de Dios. Escucha, el símbolo. La ley son símbolos, son ritos. Entonces Dios le dijo a Moisés: haga el tabernáculo, una tienda de campaña, donde va a estar el símbolo de mi presencia, y va a ser un arca. El arca no era la presencia de Dios, el símbolo de la presencia de Dios. Y en esa arca, ¿qué había? Entonces Dios le dijo a Moisés: mira, en esa arca usted va a ser de puro oro, y usted le va a colocar las tablas que le di, que usted hizo, las tablas. Va a colocar la vara de Aarón que reverdeció, y el maná. Va a colocarlo en el interior. Y ese es el símbolo de mi presencia, y va a estar en el lugar santísimo.
Cuando entra el pueblo a la tierra prometida, llega el tiempo, sigue tienda de campaña, llega el tiempo donde Salomón hace el primer templo, la primera vez que lo construyen, y en ese sitio queda el arca. Pero era un símbolo. El resto de la humanidad, ¿cómo estaba? Sin Dios y sin Cristo en el mundo. No sabía que existía. Recuerda, por eso, cuando vamos a hablar de la historia de la humanidad, las palabras que colocan de moda lo ancestral, en las naciones, el resto de naciones, no encuentras a Cristo ni a Dios. Porque la Biblia dice que están sin Cristo. ¿Dios con quién solo hablaba? Con el pueblo de Israel por medio de ritos, de símbolos. Entonces, ese símbolo de la presencia que era el templo, desaparece y dice que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. Entonces, ¿Dios dónde habita ahora? En cada uno de los escogidos. O sea que Dios, desde que usted llegó, está Dios, que es la luz, que es el reino. El reino de Dios está en tu interior, que es la presencia de Él, porque Él tiene dominio y control. Recuerda, Dios es el reino de Él, tiene un dominio y un control. ¿Sobre qué? ¿Qué había en el mundo? Tinieblas. Solo Dios tiene control y poder sobre las tinieblas porque ella las venció. Todo de las tinieblas las venció. Ejemplo, la muerte. El hombre estaba muerto, no podía hablar con Dios, en pecado, el espíritu partía, iba al Seol, apartado de Dios. Cristo vence, nuestro espíritu tiene vida, Dios vive en nosotros, sale el espíritu del cuerpo, va a la presencia de Dios, sigue con vida. Entonces, ese reino de Dios, que es su presencia, recuerda, está en cada uno de nosotros. Y Él tiene poder y control sobre todo porque Él ya venció. No tienes que ponerte a luchar ni a pelear, ni estás en peligro. Por eso, desde que Dios llama a las personas, antes cuando estaban en tinieblas, le decía a Dios, no temas, porque yo soy con usted. Sino que Dios estaba afuera. Y esa persona, o los que llamaba, tenía el privilegio de esa protección de un Dios que es poderoso sobre todo. Nada está igual o superior a Dios, nada. Entonces, comienza un dominio y un control en nuestro interior de saber que Él ya venció. Entonces, por ejemplo, la parte económica que hablamos hace 8 días, que afecta a todo, que es difícil. Entonces dice que Él se hizo pobre para enriquecernos. Y en la parábola del talento, cuando habla del reino, a uno que tenía un talento, Él dice, a mí me dio miedo y lo enterré. No temas, tienes un talento, sal. Toque, comience a hacer lo que le corresponde, a ver si Dios no prospera lo que estás haciendo, porque es que Él ya venció. No, pero me da miedo de que dirá la gente, yo no soy capaz. No, es que yo estoy contigo, no temas, tienes que salir. En la parte económica debemos de salir a hacer lo que cada uno le gusta, lo que desarrolle el talento, y vas a ver el respaldo de Dios en tu acción. Entonces, familia, el reino de Dios, el reino de la luz, es lo mismo que decirlo, el reino de los cielos, que es Cristo, que venció y que mora en nosotros. Que mora en nosotros. Cuando Él vence, no desaparece el reino de las tinieblas de esta creación. No la desaparece. Entonces, uno dice, pero ¿cuál reino de la luz? Si mire el mundo cómo está. Es que el reino de la luz y el reino de Dios, ¿dónde está? En tu interior. Significa que usted va a ver el mundo, y su vida, usted lo va a ver de una manera diferente a las tinieblas. Diferente. Por ejemplo, cuando estás en el reino de la luz, Dios te revela y ves claramente que Él es soberano. La soberanía de Dios. Y por eso te es claro en tu entendimiento que todo lo que sucede es para tu bien. Eso es bien profundo, bien complejo que nuestro entendimiento caiga en la nota. Dios. ¿Por qué?
porque sobre la tierra suceden cosas bien difíciles y adversas que uno no entiende el por qué suceden si uno trata de portarse bien. Si uno trata de hacer lo que dice Dios y vivir conforme a Él. ¿Y por qué suceden esas cosas? Entonces hay unos temas que son soberanía de Dios, tienen un propósito, pero ¿qué es? Bueno. Pero eso bueno en tu vida va a ser hoy, va a ser mañana, va a ser una semana, uno no lo ve. Usted ve solo oscuridad y problemas y como que se ve víctima y por qué así. Y te vas en contra de Dios y de la palabra y reniegas y te sientes mal, frustrado. ¿Por qué? Porque las tinieblas, sí, nos enredan y no es claro la luz. Y todos estamos en ese proceso. Entonces, familia, nosotros, Dios nos llamó como congregación, desde que iniciamos, a predicar el evangelio, que es algo que el reino está en tu interior. Y que hay una vida maravillosa que está en tu interior. Que es la palabra, porque Él ya venció. Recuerden, en la prédica están todo lo que hemos hablado, que Él venció. Ahora vamos a ir, si ya Dios está en nosotros, que es la luz, cada escogido, Él está desde que llegó, desde que cada uno de nosotros llegamos a la tierra. Aquí no se consigue a Dios, ni por un rito, ni por una oración, ni por una ceremonia. A la gente le dicen, usted está sin Dios. Eso es idea del hombre. ¿Por qué? Porque Jesús bautizó a todos sus escogidos cuando murió y resucitó. ¿Cómo así? Yo no sabía que había sido bautizado. El Espíritu. Juan el Bautista dijo, yo necesito ser bautizado por ti. Juan está hablando de su espíritu. Él tenía claro todo. Él sabía que era su espíritu. No entiendo eso, los estudios bíblicos. Ya llegamos con Dios. No tienes que conseguirlo ni ir a un lugar. Ya lo tienes. ¿Quién es Dios? La luz. ¿Quién es el reino? Porque Él tiene poder sobre todo. Él ya venció. Mira, Él ya venció para que tengas una vida maravillosa en la tierra. Y entre más temprana edad sepas que Él ya venció, usted va a vivir más tranquilo en este mundo. Porque Él ya venció. Juan capítulo 8, versículo 12. Va a hablar Jesús sobre eso que Él vino al mundo a hacer. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces hay unas preguntas. Cuando Jesús dijo yo soy la luz del mundo, la gente piensa que es el cuerpo. Si estuvimos atentos a la prédica, dijo que la luz vino al mundo. Y que esa luz creó todas las cosas. O sea, que es Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, fue el que vino. Entonces ya este versículo se ve diferente. Yo soy la luz del mundo no se refería al cuerpo Jesús. Porque ese cuerpo fue igual al nuestro. Solo que ese cuerpo no cometió ningún pecado. Porque en el interior, ¿quién estaba? La luz, que es Dios, sobre todas las cosas. Entonces, cuando dice yo soy la luz, se refiere a Cristo. Ya lo vimos al inicio de los primeros versículos. La luz vino al mundo. Dios es luz. ¿Y quién es Cristo? Cristo es Dios sobre todas las cosas. Cristo, Dios, la luz. Es lo mismo. Entonces dice, yo soy la luz del mundo. Si Cristo que vino, que es la palabra, ¿y qué instauró Cristo? Entonces dice, por medio de Moisés fue dada la ley. Pero Jesucristo trajo la gracia y la verdad. Entonces, ¿qué es seguir a Cristo? El evangelio, la gracia, los fundamentos que no cambian. Donde es un proceso en nuestro entendimiento comenzar a anclar nuestra vida sobre fundamentos que son estables. Cambió los gobiernos, el fundamento sigue estable. Los impuestos subieron, el fundamento sigue estable. Problemas sociales, el fundamento sigue estable. Me envejecí, el fundamento sigue estable. Nada lo mueve. No cambia.
nada, sigue estable. ¿Cómo va a estar tu vida cuando es claro el alma anclado al fundamento? Una vida sobrenatural. Y Dios no te llamó a que sigas viviendo en tu capacidad y esfuerzo, porque cuando vives en tu capacidad, en tu esfuerzo, en tu inteligencia, en usted solo, por eso aparece el estrés, por eso aparece ¿qué voy a hacer ahora? Por eso aparece la angustia, la incertidumbre, porque estás olvidando todos los principios del reino, el fundamento que está en tu interior, que no cambia. Un ejemplo, Jesús les dijo a ellos, mire, no mire el pasado, no mire el futuro, enfóquese en hoy. Si usted va a clases, charlas de motivación, crecimiento personal, en cualquier área, le van a decir lo mismo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que en esas charlas de motivación nunca te van a decir, el hoy debe estar anclado en el reino, en Cristo, que es la luz, que es Dios. Nunca te van a decir eso. Te van a decir que vivas en hoy, en tu capacidad, que usted puede, que Dios. Entonces usted en hoy, no, un engaño. El hoy, vivo hoy, porque Dios dice que no me dejará, que Dios no me desamparará. Entonces cuando el entendimiento está anclado en esa norma del reino, no cambia, estoy tranquilo. Dios no me va a dejar, no me va a desamparar. Hoy Dios dio provisión, mañana va a dar. Todos los días tenemos que salir a producir, a hacer, a generar, porque es un principio del reino. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo, el evangelio, la gracia, la palabra. Esa es la luz. ¿Dónde está? En tu interior. Significa que si esa es la luz del mundo, la ley no es la luz. Entonces usted, cada uno debe pensar, oiga, yo todavía tengo como fundamento cosas de la ley, que yo ayuno para que Dios me escuche. Oiga, yo no entiendo eso. Te invitamos al estudio bíblico. No, pero es que yo pensaba que Dios no vivía en mí. Te invitamos a que apartes 45 minutos. Una vez a la semana. Si no puede a las 5:30, ni a las 9, recuerda que un día vamos a separar a las 5:30 para hacer ese estudio, y un día a las 9 vamos a separar para hacer ese estudio. Diferencia entre la ley y la gracia. Si Dios que dio la ley, Dios la dio a la ley al pueblo de Israel, y esa no es la luz, porque si no entonces Jesús no ha dicho yo soy la luz, que es la gracia. Si eso que dio Dios, la ley, que no es la luz, el resto de cosas que se nos presentan como luz, pues quedan a un lado, bendecidos. Es que si Dios que dio la ley no es la luz, no es la luz, comienza usted a pensar en doctrinas, filosofías, pensamientos, modas, tendencias, cosas ancestrales, una cantidad de cosas para que tu alma esté tranquila, para que usted esté bien, tanta cosa que te hablan cuando el reino está en tu interior y Dios te llamó para que lo disfrutes. Entonces, si la ley no es la luz, el resto de cosas menos. Por favor, menos. Entonces, imagínate que Dios te llamó a esa luz. Si usted sigue esa luz, que es el evangelio, la gracia, si usted sigue la luz, hay una promesa. Que usted no va a caminar en tinieblas. Entonces aparece algo. Llegó la luz, pero siguen las tinieblas. Sí. Está la luz, pero siguen las tinieblas. ¿Y dónde están las dos cosas? En el interior nuestro. La luz está en tu interior, que es la presencia de Dios, pero también están las tinieblas. ¿En dónde están? En el interior, no están afuera. Entonces, por ejemplo, dice, la ocasión hacen al ladrón. ¿Qué es la ocasión hacia el ladrón? Me dejaron esto aquí, oigan, no, nadie me ve, entonces me la voy a robar. La ocasión hacia el ladrón. ¿En el principio del reino eso será verdad? No. La ocasión no hacia el ladrón.
No, porque el problema no está afuera. La ocasión es las circunstancias y las situaciones me llevan a actuar de una manera. Es lo que nos han dicho. Cuando llega a conocer la verdad, te lleva a un mundo donde cada uno de nosotros, Dios vive en nosotros, para darnos cuenta que está en el interior, no está afuera. No hay nada afuera, nada afuera. Todo lo que nosotros hacemos es, o las tinieblas están en el entendimiento enredándonos, o estamos en el proceso de la luz. Yo soy la luz, el que me sigue. Entonces la palabra dice algo. Si yo sigo haciendo lo que dice la palabra, yo no andaré en tinieblas. Pero si yo escucho la palabra y digo, no, la inteligencia artificial es mejor, y hago lo que dice las tinieblas, pues no voy a andar en luz. Siendo escogido, siendo que Dios te ama, siendo que el reino está en tu interior, vienes del cielo, vas para el cielo, nada de eso cambia. ¿Qué es lo que cambia? Que aquí en la tierra vas a vivir una vida enredada. Las tinieblas, ¿qué hace? Enredarnos la vida. ¿Qué hace la luz? Desenredarla. ¿Qué hace la luz? Una vida plena, satisfactoria. Para eso Dios te llamó, para que lo conozcamos, para que Él se revele a nuestra vida y vivir esa vida maravillosa. Entonces, al andar en la luz, tendremos la luz de la vida. Escucha, al andar en la luz tendremos la luz de la vida. Luz de la vida. Ahora, entonces mira lo maravilloso. El reino de Dios fue instaurado, está establecido. ¿En dónde está? Y si el reino, un gobernante dice, no, yo controlo sobre una nación, un reino, entonces, ¿quién controla tu vida? Pues Dios, la palabra, que no cambia, que está estable. Oiga, yo necesito conocer eso, Señor. Está en tu interior. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a revelar. No vas a aprender nada, nada, porque ya está en tu interior y lo vas a poder ver. Vas a ver que Dios te ama, que no te juzga, que no te condena, que te puedes acercar confiadamente a Él, que siempre ha estado con los brazos abiertos, que es un papá amoroso, que es un papá que te llamó para disfrutar de su reino aquí, de paz y de gozo, donde impacta todas tus áreas, porque Él ya venció la salud, la vida en el alma, y vamos a hablar algo de eso que también Él venció sobre las tinieblas y la luz. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 4 y 5. En Él estaba la vida, está hablando Juan. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. ¿Quién es Él? Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la vida, Cristo, Dios, la luz, es lo mismo. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo toma cuerpo, Jesús muere y resucita, están las tinieblas y llega la luz. Cuando Jesús hablaba de la luz, era Él que estaba contando, pero no había sido establecido el reino. ¿Por qué no había sido establecido? Porque ese reino se establece, el fundamento cuando Él resucita. Cuando Él resucita, aparece el reino de la luz. Y dice que las tinieblas no prevalecieron. ¿Qué es prevalecer? No tuvieron superioridad. No tuvieron superioridad. Las tinieblas, cuando llegó la luz, que es Cristo, que es Dios, que creó todas las cosas, esas tinieblas no tuvieron superioridad. Entonces no prevalecieron. ¿Quién prevaleció? ¿Quién tuvo superioridad? Cristo, que es Dios, que es la luz. ¿Y qué venció? Pues todo. Para que usted no ande en peligro. Que no andes en peligro.
Entonces, las tinieblas no prevalecieron. Si la luz es Dios, que es el fruto del Espíritu, ¿qué son las tinieblas? Entonces, la luz, Dios es amor. El amor de 1 Corintios 13, no el amor natural. El amor que no guarda envidia, el amor que no guarda rencor, el amor que no es jactancioso, ¿sí? Que espera, que es paciente. Ese amor está en tu interior, esa es la luz. Entonces yo sigo la luz. Entonces, si la luz, ¿qué es seguir la luz? La luz, Dios te revela, no guarda rencor. Mire, ya perdoné, usted tiene que perdonar, no guarde rencor. ¿Qué es las tinieblas? Guardar rencor. Usted me hizo eso, no lo perdono. Y me acuerdo cada día y le hablo de mal genio y haga lo que quiera. Tinieblas, siendo que está la luz. ¿Qué se necesita? Dios te llamó para alumbrar. Porque la luz venció. Las tinieblas no prevalecieron. ¿Quién fue superior? ¿La luz o las tinieblas? La luz. Las tinieblas, la muerte. Estamos en un mundo donde está la cultura de la muerte. La luz venció la muerte. La muerte no existe, es por fe. La luz. Hay una vida eterna, una esperanza. Y ahora tenemos vida porque la luz, que es la vida, que es Dios, que es Cristo, está en tu interior. ¿Qué es la vida? Pues que no andes en envidia, en codicias, en avaricias. Entonces hay un mundo que es idólatra. La raíz de todos los males es el amor. ¿El amor a qué? El amor al dinero. No el dinero, no la riqueza. El amor se vuelve avaricia y codicia un ídolo. Cuando llegas a la luz, Dios te va a abundar, te va a dar sabiduría para administrar, usted va a disfrutar y no se va a enganchar a ser esclavo del dinero. Entonces usted va a estar tranquilo. ¿Por qué va a estar tranquilo? Porque Dios vive en ti, porque Dios es tu proveedor, no por lo que tengo. Y siempre vas a tener más. Desde que Dios te llamó, eso va a ir creciendo hasta tu 100, pero la tranquilidad está en el Dios que provee. Entonces, si las tinieblas no prevalecieron, vamos a ver 3 versículos sobre las tinieblas. Si en el reino de la luz hay alguien que tiene poder, pues en las tinieblas también tiene que haber alguien. Entonces Jesús habló sobre que había un hombre fuerte que guardaba el tesoro, pero llegó uno más fuerte y lo venció. Había un hombre fuerte y llegó uno más fuerte. ¿Quién era el hombre fuerte? Satanás. ¿Quién es el hombre más fuerte? Cristo, que es Dios, que es la luz. ¿Dónde está Él? En tu interior. Son normas que están en tu interior para vivir. Entonces vamos a mirar Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Entonces Cristo toma cuerpo, Jesús muere y resucita, y vamos a ver qué pasó con las tinieblas. Entonces dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Potestad es poder, control, dominio. Cristo venció, Cristo quitó, Cristo sobrepasó, es superior la luz a esas tinieblas. Y entonces, ¿por qué aún las tinieblas? Ejemplo, la idolatría, no solo la avaricia, sino que de pronto yo todavía pienso en agüeros, o en riegos, o de pronto todavía la carta astral. Tantas cosas que se vuelven un ídolo para guiar la vida, cuando ¿qué debes de seguir? La luz. Entonces, las tinieblas, Él nos trasladó. Entonces están las tinieblas y están la luz. ¿Dónde están las tinieblas? En nuestro interior, que es los deseos engañosos, que es la obra de la carne. Y en nuestro interior está el espíritu revestido de Cristo. ¿Cómo hizo eso Cristo? Circuncidó tu espíritu. Circuncidó el espíritu. Entonces, no, ¿cómo así? No entiendo eso. Te animamos al estudio bíblico. Pacto de la ley, pacto de la gracia.
Ahí en ese estudio vamos a llegar a un punto donde usted va a ver que fuiste circuncidado. Llegaste circuncidado y vamos a poder comprender que es que nuestro espíritu está revestido de Cristo, que es la luz, pero al lado Él dejó las tinieblas. ¿Y por qué dejó las tinieblas y no las sacó del interior de la persona? Para necesitarlo. Porque si Él destruye las tinieblas, o sea, sale del interior las tinieblas, usted queda sin tinieblas, pues no te va a enredar nada, porque recuerda que afuera no hay nada. Por eso cuando tentaron a Jesús, en el interior no habían tinieblas. En Dios no hay tinieblas. Como no había tinieblas en Dios, Él caminó sobre la tierra y venció. En nuestro interior está la luz, que es Dios. Pero Él dejó al lado las tinieblas. ¿Pero cómo están las tinieblas? Vencidas. La luz, las tinieblas no prevalecen. La luz es superior a las tinieblas. Lo que tengamos, hechicería, fornicación, adulterio, idolatría, avaricia, codicia, envidia, inmundicia, mentira, ira, contienda, pleito, todo eso es de las tinieblas. Y todo eso enreda nuestra vida aquí en la tierra. No vas a ver el reino, pero todo eso está vencido. Él ya venció y tu espíritu está en la luz. ¿Por qué nos trasladó y está en la luz? Porque tu espíritu está revestido de Cristo. Te llamó para que conozcamos eso y es necesario apartar un tiempo para leer la palabra cada día. Si usted no lee la palabra cada día, entonces va a levantarse. Ah, sí, yo soy cristiano, sí, yo asisto, leo, sí, Dios existe, yo creo en Dios. Pero, yo quiero el trabajo de ese. Yo quiero ese carro. Yo quiero esa casa. Aparece la codicia. ¿Y por qué? Porque lo único que vence, que coloca la codicia en su lugar, es la luz. Es la luz. Si no, te vas a levantar y aparece la envidia. Y usted va a cursos de cómo dejar la envidia. El fundamento no es Cristo. El fundamento no es la palabra. Cuanto curso y libro que usted lea de cómo dejar la envidia, no sirve. Porque si Dios dio la ley, no era la luz, menos lo del hombre. ¿Qué es la luz? Cristo vive y vive en ti, vino y vive en ti. Él venció. Como Él venció, ese fruto del Espíritu, que es la bondad, el amor, la paciencia, va a inundar tu entendimiento. Ese es el reino. No un espacio físico, no lugares, son maneras donde tu entendimiento vas a actuar, hablar y pensar conforme a la palabra. Y va a suceder lo sobrenatural, porque el reino se cumple, todas las promesas de ese reino. Nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de la luz, al reino de Dios. Eso es en nuestro interior. Entonces tenemos que preguntarnos, nuestras acciones están en un proceso de hacemos cosas de las tinieblas, que son las obras de la carne, para ir pasando poco a poco a el fruto del Espíritu. Acá aparece la fe. En las tinieblas no hay fe. En las tinieblas, ¿cómo se vive? Por vista. En el reino está la fe. Hay un principio del reino que es por fe, que es la palabra. Entonces comenzamos un proceso en la vida de conocer la verdad para eso. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces en las tinieblas, cuando Cristo tomó cuerpo y Jesús caminó sobre la tierra, antes de que Él muriera y resucitara, Jesús expulsó demonios. Y Satanás entraba y estaba andando por el mundo, y los demonios poseían a las personas. Oramos que Dios nos permita ver claramente esto. Él ya te trasladó a la luz, o sea que usted no tiene nada que ver con las tinieblas, pero las dejó ahí para necesitarlo a Él. Por eso Jesús dijo que Él era la vid,
y que nosotros somos los pámpanos, la hoja, la rama, y que para poder llevar fruto, disfrutar del reino, esa rama tiene que estar pegado a la vid. En el momento en que la rama se separe de la vid, no disfruta del fruto. Imaginémonos un árbol de uvas, el árbol y la rama. Usted quita la rama, pues esa rama usted no puede buscarle el fruto. No es que la quitó del tronco. Espiritualmente es lo mismo. Si nosotros comenzamos a caminar en nuestro entendimiento, en nuestra capacidad, en la idea del momento, pues no va a haber fruto. Y usted va a decir, sí, yo me congrego y todo, pero eso de gozo y paz y amor y vida en abundancia y plenitud de vida, eso yo no lo veo. Pues usted piense, no estoy unido a la vid que es Cristo, que es la palabra, que es la luz. Si no estoy pegado a la luz, mi entendimiento va a estar en tinieblas. Entonces, familia, despojando los principados y las potestades. ¿Usted no ha visto los videos? Uno ve que las cosas se mueven. Y personas que sí, películas de la vida real, que contra el techo, con fuerza, levantó un carro. Eso es verdad, el demonio se le metió a la persona. Nos pueden presentar lo que quieran. Nos pueden pasar videos. Usted puede ver una persona con fuerza levantando lo que sea, pero eso no es demonios que hayan entrado en la persona. La mente es de las cosas más asombrosas. El hombre no ha acabado de descubrir la mente. La mente es lo más asombroso. Entonces, esa mente genera distorsiones de las tinieblas, que es la hechicería. Enredan el entendimiento. Hay enfermedades que ya no nos metemos allá, que es la enfermedad mental. Pero no es que haya un demonio tomado. ¿Por qué no? Porque la palabra dice que Él los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Y porque ya usted vive, su espíritu vive en el reino de la luz, revestido de Cristo, que es Dios. Entonces en tu interior no puede entrar un demonio, ya no aplica eso. Hay dos reinos en la tierra. Esos dos reinos están en el interior de las personas, las tinieblas y la luz, en los escogidos. Pero hay unas personas que solo están las tinieblas. Entonces ya uno camina, pedirle a Dios sabiduría, porque nosotros no sabemos cómo tratar a la gente. ¿Por qué? En la tierra hay personas que en el interior, ¿qué hay solamente? Tinieblas, que son los caídos. Hay otras personas que están las tinieblas y el reino de Dios, que son los escogidos. Nosotros no sabíamos que Dios vivía en nosotros. Escogidos, no lo sabíamos. Dios nos llamó a conocer la verdad. Entonces, todo eso que usted le digan y ese mensaje, esa doctrina del exorcismo y de guerras espirituales y luchar, y usted con miedo de que le están haciendo, que le está entrando un demonio, pues oramos para que hoy sea claro y usted descanse en una palabra, en un fundamento que es verdad siempre. No hay nada que te pueda entrar en tu interior y te vaya a hacer daño, absolutamente nada. Que si existe algo que se llama hechicería y enreda nuestro entendimiento y vemos cosas que no son. Eso sí existe. Y comienzas a creer en cosas que no son. Un engaño que al final es una mentira, no existe. Entonces, todas las tinieblas, la luz venció, incluyendo los demonios, las potestades, el poder. Y el que tenía la cabeza, ¿quién es la cabeza de las tinieblas? Satanás. Entonces, Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. ¿Qué pasa con Satanás cuando Cristo instauró el reino en tu interior? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo, los hijos, o sea, los ángeles escogidos de Dios, habían venido y han participado ¿de qué? De cuerpo. Entonces dice él, Cristo, Dios, que es la luz, vino y participó de lo mismo. ¿En quién? Jesús. Recuerda que Jesús el cuerpo fue igual al nuestro, tan igual que el cuerpo Jesús murió.
Murió y ahí se llevó las enfermedades, todo lo que hablamos, el pecado, pero ese cuerpo fue transformado y no lo encontraron, venció la muerte, cuerpo glorificado, que es la promesa nuestra. Entonces dice que él participó de lo mismo para destruir ¿a quién? Al que tenía el imperio, el reino de la muerte, que es al diablo. Entonces el diablo ahora no está rondando sobre la tierra como en la historia de Job. Entonces usted le lee en Job y le hacen mensajes y dice, mire, él anda rondando y el diablo le está quitando. Y una palabra que está de moda, que se coloca en todo, es el enemigo. Ya usted no tiene enemigos. Qué descanso. No es que el enemigo te está quitando, ya usted no tiene enemigos. No es que Cristo venció, no es que Cristo está por encima de las tinieblas, exhibió públicamente a los demonios, triunfó sobre las potestades y al diablo lo destruyó. ¿Qué es destruir? No es desaparecer, no, destruir es que el diablo ya no se mueve en el mundo, ya él no tiene poder sobre el mundo, porque quedó solo las tinieblas y llegó la luz. Solo que las tinieblas y la luz están en el interior de cada persona. Entonces, familia, ya Satanás no está en tu casa tocando la puerta para destruirte o quitarte cosas, no. Y entonces lo que perdí, decisiones. Uno, malas decisiones por el entendimiento nublado por las tinieblas, o soberanía de Dios. Entonces, volviendo a la historia de Job, soberanía de Dios. Entonces, Job, Dios lo tenía cercado y estaba en tinieblas. ¿Por qué las tinieblas? Satanás no podía hacer nada, porque Satanás siempre está debajo de Dios. Siempre. Satanás bajó a la tierra vencido, del cielo bajó vencido. Dios siempre ha estado superior, es el Todopoderoso. Si en la época de antes, que eran las tinieblas, Satanás estaba vencido y no podía hacer nada sin el permiso de Dios, pues ahora menos cuando ya fue destruido. Entonces, una mente tranquila frente a toda la parte de los demonios, de Satanás, de luchas espirituales, guerras espirituales, de riegos. No, ya Cristo venció y Dios te llamó a vivir en ese reino. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? La gracia. La gracia es el fundamento, son los principios que son promesas para que disfrutes aquí en la tierra. Si no conocemos la gracia, si no conozco el evangelio, entonces voy a comenzar a vivir. Recuerda que no vives en la ley, vas a vivir en el pensamiento del hombre, porque la ley solamente la tiene ¿quién? El judío. Toda la parte del sistema religioso tiene un mensaje, es del hombre, pensamiento del hombre, conclusiones humanas, y a eso súmele todo lo que es la parte emocional, emotiva, que le están generando las personas. Entonces, nosotros, Dios nos llamó a que nuestra vida esté fundada a conocer los principios del reino, y en cada área hay unos principios que no van a cambiar, que usted va a estar seguro sobre la tierra, seguro. Entonces, por ejemplo, en el reino, Dios habla sobre la familia. Y en el reino la familia habla de que la cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo, pues que la familia debe haber una cabeza. Pero si usted comienza a leer las tendencias y cómo funciona la familia, dice, no, somos iguales. Somos iguales. Entonces usted comienza a entrar y dice, somos iguales, y lee el principio del reino, que es, hay una cabeza, no, somos iguales. Si usted se va a las tinieblas, que es del hombre, es que somos iguales, no espere que su hogar funcione bien. En un momento se va a enredar y va a haber dificultades. ¿Y por qué? Porque hay un principio, un fundamento que está siempre, que no cambia. No importa qué suceda sobre la historia de la humanidad, ese principio no va a cambiar. Esa es la palabra, ese es el evangelio. Entonces, el hombre es la cabeza.
Pero la mujer, cuando dice que se someta al hombre, como el hombre está sometido a Cristo. Entonces, si el hombre no está sometido a Cristo, pues la mujer no se puede someter al hombre. Entonces, el hombre dice que debe amar a la mujer como Cristo amó a su iglesia. Entonces, si el hombre tiene un principio que es dar la vida por su esposa. Exagerado. Lo mío es mío, lo suyo es suyo. Unas cosas, no, usted tiene que ir al principio. Entonces, Cristo venció y colocó unos fundamentos. Dios vive en ti. Como vive en ti, donde usted va a la presencia y ya no hay sitio. Entonces, por eso nos congregamos en una sede, en un sitio, y no en la iglesia, porque la iglesia es usted. Es un fundamento que no va a cambiar. La presencia de Dios en nosotros no te deja, no te desampara, siempre va a estar. Entonces, familia, Dios nos llamó a disfrutar del reino de Dios, el reino de la luz que está aquí. Por ejemplo, dice en el reino de Dios, el reino de la luz, dice, mire, todo lo que usted hable debe ser de edificación. ¿Sí? No genere cizaña, no hable mal de los demás, no juzgue, no condene. Ese es el principio del reino que no va a cambiar. Si usted comienza a aplicarlo en su vida, no juzgar, no condenar, no generar cizaña, nada, pues usted donde vaya, en su trabajo, en su familia, usted va a caer bien en todo lado. Y no es que usted esté acomodando, sencillamente la palabra dice no juzgue. No, pero es que mira el comportamiento de ese. No, yo no juzgo. Tengo que orar, darle palabras si se presta la situación, pero ya juzgar y condenar, no. Porque cuando comenzamos a opinar, entonces, mire, él dijo esto. Y entonces nos vemos inmersos en problemas que nos dan angustia, preocupación. No, conocer los principios del reino. En cada área hay unos principios. Entonces, ¿qué les animo, familia? El reino está establecido, ya está todo. Una buena familia, una buena salud, una buena economía, vivir pleno, sentirse satisfecho, desarrollar todos los talentos, llegar al 100 tuyo en todas las áreas. Una vida plena es posible porque el reino está en tu interior. Para eso, ¿qué es necesario? Tiempo con Dios. Por eso enviamos una meditación. Está en la página, a cualquier hora del día. Pero aún teniendo la página, enviamos los links, obviamos, desechamos la gracia, desechamos la luz. Estoy diciendo no, eso no es. Desecho la gracia, la luz y comienzo a vivir de manera natural. Dios te llamó, solamente tienes que comenzar a leerla. Señor, alumbre mi entendimiento. No entiendo muchas cosas, quiero leer el mensaje cada día. ¿Qué va a pasar? Cada día va a ser más claro. Cada día va a ser más clara ese fundamento en cada área. Entonces, por ejemplo, en la vida, en el área del reino, está la compasión. No la lástima, compasión, comprender. En el hogar, ¿qué necesitamos? Compasión, comprender al otro. Y cuando usted está en la luz ya comienza a comprender, y no es que esté validando cosas, hay que tomar decisiones, pero sin gritos, sin ofensas, sin hacer sentir mal a otra persona, solamente que hay acciones que hay que corregir, pero comprendo. ¿Y por qué comprendes? Porque es claro que en el interior está la luz y las tinieblas, y si usted está andando en la luz es porque usted está pegado a Cristo, y el otro no, y si no está pegado a Cristo, ¿cómo quieres que sea su comportamiento? Pues en tinieblas. Entonces por eso aparece el alcohol. Debemos de estar cada día en esa relación con Dios y el estudio bíblico. Para finalizar, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo era tinieblas. A medida que Dios
tiene la relación con Dios, usted va a ir alumbrando el entendimiento y esas acciones de las tinieblas, que son las obras de la carne, poco a poco dejan de aparecer. ¿Y qué va a aparecer? El fruto del Espíritu, que es la luz, que es el principio. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Uno lo repite. Ah, sí, amar a Dios sobre todas las cosas. Decirlo fácil, pero que el entendimiento sea claro. Hay un trecho muy grande, que es la relación tuya con Dios, para que usted lo vea y tu alma descanse. ¿Por qué dice amarás a Dios sobre todas las cosas en el principio del reino? Porque todo lo que se ve puede pasar. Y si tu alma está anclada en algo de eso, cuando te lo quiten, se va al suelo, la vida. Y la vida tuya es Cristo. Amar a Dios. Entonces, por eso a Job, cuando se fueron, Dios le quitó los hijos, pues Job reconoció, Dios dio, Dios quitó. A Abraham, Dios le dijo, deme su hijo, y Abraham se fue tranquilo. Sabía que él había una promesa y que se lo levantaba. Amar a Dios sobre todas las cosas es un proceso en el cual todos estamos. Entonces, familia, en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora que eres luz en el Señor. Como eres luz en el Señor, la manera de actuar es como hijos de luz. Sabiendo que Dios te llamó a una vida que más allá de nuestra capacidad, más allá de nuestro entendimiento, a eso Dios te llamó. Y en la congregación Dios lo está haciendo. Las personas están viviendo de una manera cada día su hogar, su vida, su economía, su salud, los negocios, el empleo, todo de una manera que a veces pensamos que somos nosotros, que como que, oiga, como yo estoy tan organizado todo, como que por eso es. No, eso es el deber ser, eso hay que hacerlo, está implícito. Pero la verdad es que cada día estamos disfrutando más del reino de Dios. Y oramos para que sea claro que estamos disfrutando de ese reino que está en nuestro interior, para cada día vivir más tranquilos y disfrutar de esa vida que solo Él brinda. Entonces vamos a alabar al Señor y a orar. Padre, pedimos que coloques ese deseo y ese anhelo de esa leche espiritual no adulterada. Que cada persona de la congregación, Señor, esté en un estudio bíblico. Te pedimos para que los jóvenes y los niños también asistan a sus reuniones, Señor. Oramos para que en el hogar se tenga en cuenta tu palabra, Señor. Que ante las circunstancias y situaciones recordemos que la luz es tu palabra, que el camino seguro es hacer lo que dice tu palabra, que es la luz. Ahí no nos perdemos, Señor. Te pido para que seas haciendo, Señor, en cada uno de nosotros, para que sea claro en nuestro entendimiento, Señor, de que ya has vencido, que debemos de salir sin temor y sin miedo, que debemos de avanzar sabiendo que nos respaldas, que no nos dejarás ni nos desampararás. Padre, te pedimos para que cuando estemos en los estudios bíblicos durante este año, cada día sea clara tu palabra, que nos afirmes en tu gracia, que cada día sea más clara la gracia, tu palabra, Señor, alumbrando nuestro entendimiento y disfrutar de tu reino que está en cada uno de nosotros, esa vida plena en Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.